Bueno, buenos días. Bueno, como siempre, es un privilegio, ¿no? Para al que comprende lo que es poder estar los hermanos juntos, de poder escuchar la palabra de Dios, de poder tener ese rato de adoración. Es un privilegio, ¿no? Para el que no lo entiende, nuestra oración está ahí, que ojalá que hoy sea tu día, ¿no? Porque la palabra nos dice que hoy es el día de la salvación, ¿no? Que hoy uno puede ser revelado lo que Cristo hizo por él en la cruz, puede reconocer su pecado, que puedes arrepentirte y por la fe alcanzar la salvación que Cristo tiene preparada para ti, ¿no? Yo estaba leyendo estos días la carta de Efesios y es algo que me quería para comenzar esta reunión. Es algo que vemos en la carta de Efesios, como Pablo por 2 veces ora por los creyentes, ¿no? Y ves la importancia de todas las cosas que él habla ahí, de la importancia de la iglesia, de la importancia del cuerpo de Cristo, de la importancia de comprender y que nos sea revelado lo que Dios nos ha concedido, todas esas cosas que tanto necesitamos, ¿no? Y que realmente nos hacen ver la necesidad que tenemos de lo que hablábamos antes, de reunirnos, del privilegio que tenemos de poder estar juntos los hermanos, de poder adorar, de poder orar, de poder escuchar su palabra, ¿no? Y Pablo habla de estas cosas y habla de que ahí, habla del cuerpo de Cristo. Si os dais cuenta, siempre habla en plural. Dice con todos los santos, para que podáis comprender con los santos. Habla de estas cosas, ¿por qué? Porque hay una importancia en él, ¿no? De que Dios, cuando nos ha salvado, nos ha dado unos dones, pero que estos dones tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con no es algo de que yo tengo el don y ahí voy, no, que es... Pero él en medio ora, y en el capítulo 3 es donde quería leer. En capítulo 1 está orando por los santos, dice, para que Dios alumbre el ojo de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, ¿no?, que tenéis, ¿no?, de poder comprender la herencia que tenemos entre los santos, ¿no? Y en capítulo 3, vamos a leer en versículo 14, dice, por esta causa, ¿no? Pablo, después de hablarle de todo lo que tienen en Cristo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y a partir del capítulo 4, Pablo empieza a hablar de la práctica de una vida cristiana. Pero Pablo habla de la importancia de que para que seamos personas que todo lo que entendemos podemos ponerlo en práctica, habla de la importancia de que seamos fortalecidos en el hombre interior. A veces la iglesia difícilmente vamos a comprender y vamos a entender y le vamos a dar la importancia si realmente no somos fortalecidos en el hombre interior. Si tú no has nacido de nuevo, todavía no has recibido la vida de Dios, no has nacido de nuevo, lo que necesitas es comprender lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, ¿no? Pero si hemos nacido de nuevo, necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Necesitamos. Es lo que Pablo dice, de que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestro hombre interior, para poder comprender lo que él después está hablando, a poder
como muchas veces decimos, no ver la iglesia como los cuatro paredes, sino empezar a comprender las cosas espirituales. Porque todo lo que Dios trae a nuestra vida tiene que ver con lo espiritual. Y a veces, si falta eso en nosotros, muchas veces se quedan como cosas que comprendemos, pero a la hora de la verdad no la practicamos. No la practicamos. Y si lo ves, después Pablo habla antes de esto habla de, bueno, un versículo que es tremendo, lo que nos está hablando. En 3:10 dice, para que multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. Dice a los principados y los potestades en los lugares celestiales. Y dice que la iglesia es la que da a comprender y habla de la iglesia. Por eso tenemos que vernos que claro que la salvación es individual, pero nosotros formamos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y es muy importante que cada uno de nosotros sepa lo importante que es ser fortalecido en el hombre interior, ¿no? Que podemos ser personas que empezamos a comprender que la vida del Espíritu de nosotros tiene que fluir. El Espíritu Santo es quien tiene que gobernar nuestra vida, nuestros corazones, ¿no? Pablo veía la importancia para poder comprender todas esas cosas. Si no, te digo, va a ser como algo que a veces sí lo sé, pero se queda ahí como en un limbo, ¿no? Pero que sea una realidad, que sea una necesidad en nosotros, sea lo que nos mueve, lo que nos, ¿no? Más adelante él habla en capítulo 6 y dice en 6:10, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De sus fuerzas. Y otra vez empieza a hablar, ¿por qué? Porque no tenemos luchas contra carne y sangre, sino es donde se vencen las batallas, es donde realmente ganamos cuando el hombre comprende estas cosas. Y yo sentía la necesidad, ¿no? Por eso quería abrir la reunión con de que podemos cuando oramos ver la importancia de que si somos de Cristo, que Cristo quiere fortalecernos en nuestro hombre interior. Fortalecernos, porque Pablo lo primero después que empieza a decir, habla de unidad. Y la unidad, dice revestidos, dice de mansedumbre, de humildad. Y sabemos que eso es en el hombre interior, es donde aprendemos, porque de Cristo aprendemos estas cosas. Pero el hombre viejo, el hombre exterior, es algo que tiene que ver con el orgullo, que tiene que ver con el yo, tiene que ver, y ahí no puede haber unidad, porque el hombre viejo no busca estas cosas, ¿sí? Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos comprender, necesitamos estar ahí, ¿sí? Dice, y darnos cuenta, ¿no? De que tenemos una lucha, ser conscientes, que Dios no debe que ser conscientes que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, que no es, ¿no? Que a veces parece que estamos luchando, pero no está ahí. Amén. Pues poder tener, ¿no? Eso y poder orar, ¿no? Por estas cosas, Señor, ver que hay una vida, que es la vida de Dios, que Dios quiere traer al corazón si tú no has nacido de nuevo. Pero también lo que hemos nacido, que Dios nos quiere fortalecer, ¿sí? Y estar ahí. Amén. Bueno, no es fácil el devenir de los días, ¿no? El pensar que uno, como dice Paco, pues a causa del pecado Dios nos ha perdonado, pero hay que pasar una circunstancia, Dios sabe. Sí que es verdad que el primer día, el segundo día, cuando llega la noticia, pues impacta, ¿no? Impacta bueno, tengo la fe, no lloré, que si no... Hay un poquito. Tener claro una cosa, que Dios quiere hacer una obra perfecta en vosotros, como la quiere hacer en mí. Voy con otro pensamiento, con otro corazón, porque he sido redimido por la sangre de Cristo. Y voy con un corazón dispuesto
a lo que Dios quiere hacer en mi vida, y yo sé que hay un propósito, lo tengo seguro. Voy a pasar dificultad, seguro, voy a pasar situaciones que ya, como dice Paco, ya pasé, pero en otras circunstancias, ¿no? Dios me ha preparado hasta el día de hoy, tengo que pasar por ahí. Dios sabe, Dios conoce todo. Esto no es un desánimo, es totalmente lo contrario, es un ánimo, que el único que puede cambiar las vidas es Cristo, el único que puede traer un propósito verdadero, un sentir a nuestro corazón es Cristo. Y el otro día estaba hablando con Paco y con Juan, y ahí me vino una palabra. Yo creo que estamos los hermanos, ¿no? La familia de la fe, creo que Dios nos ha hablado en esta semana, y yo necesito a Dios. Necesito que la Iglesia esté junta, esté unida en oración, no solo por mí, sino por la gente que hay ahí dentro. Como dice Paco, pues hay espíritus que se mueven, que es complicado, pero qué bueno es que pueda haber una persona, un hombre de Dios, ¿no? Que se pueda acercar a esa persona y decir que hay esperanza y la esperanza está viva. Quería ir a esa palabra tan importante que es hineni, es una palabra hebrea que traducido es aquí estoy. Aquí estoy. Yo cuando me enteré de la situación, lo primero que hice es meterme en mi habitación y arrodillarme, porque necesito que Cristo, el Espíritu Santo, esté en mi vida. Va a ser una temporada donde voy a tener tiempo de escudriñar las Escrituras. No penséis que voy a estar Estoy animado, la verdad que estoy animado, estoy muy animado. Pasábamos tiempo, he tenido la oportunidad de esta semana, pues, a quien considero no solo el pastor, sino considero mi familia. Y cada consejo aunque mi mente está en otro lado, mi corazón está aquí. Y he tenido la oportunidad de recibir cada consejo, cada abrazo, cada palabra que viene de parte de Dios. Y esta palabra, la verdad que me la han imprimido, y que sepas que va a ir conmigo. Si me acompañáis a Isaías, capítulo 58. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como mantel de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y yo, sin más, porque aquí el protagonista es Cristo, no soy yo, pero sí que no solo las oraciones como iglesia en conjunto, sino cada uno en lo personal, porque tener seguro que yo voy a estar orando por la que considero mi casa, por esta iglesia que somos nosotros injertados en el cuerpo de Cristo. Que vuestro clamor sea sincero y que necesito vuestras oraciones. No puedo decir nada más porque no quiero emocionarme, no quiero... Estoy viendo a los chicos ahí y en los 2 años que llevo aquí ha sido precioso cómo Dios ha transformado mi vida, cómo Dios ha permitido situaciones en el crecimiento de una persona, y no quiero dejarlo aquí, no quiero parar aquí, quiero seguir adelante con la ayuda de Dios. Deseo y anhelo de todo corazón que mi vida y mi alma sea prosperada,
Y como digo, voy con otra mente y con otro corazón que de predicar el Evangelio. No voy con otro pensamiento, no voy con otra actitud, sino de que yo sé que Cristo se va a manifestar, yo sé que Dios proveerá. Pero que tengamos eso en cuenta, no solo que oremos por mí, sino por la gente que se encuentra en dificultad en esa cárcel, donde Dios me dio la oportunidad de estar una vez y vi que la gente estaba perdida, estaba sin rumbo, sin dirección, y Dios me dio la oportunidad de acercarme a esas personas y darle un mensaje claro que Cristo vive y hoy es el día de salvación. Sin más, que Dios os bendiga mucho, que me bendiga, que Dios no nos va a dejar. Y nada, que nos vemos pronto. Bueno, pues buenos días. Y vamos a abrir nuestra Biblia, que es a donde encontramos la verdad, y a donde encontramos la preciosa y hermosa palabra de nuestro Señor. Esta es la revelación que tenemos de quién es Él y de quiénes somos nosotros, de quién es su grandeza y de quién es la pequeñez, del hombre. ¿Sí? Aquí está todo. Entonces es necesario tener buena doctrina, buena enseñanza, buena comprensión y buen deseo de leer y comprender lo que aquí está escrito. Un cristiano sin su Biblia, ¿cómo haría? Pues a lo mejor nos llega a tiempos que no podríamos, o en lugares que no podemos tener una Biblia. Si la Escritura no está plasmada en nuestro corazón, ¿cómo haremos? ¿Cómo haremos? Entonces ahora tenemos tiempos de libertad para que podamos, ¿verdad?, actuar con precisión en la palabra revelada para estas generaciones que han pasado muchas generaciones de que Cristo Jesús dio su vida, pagó el precio, y eso es la redención, y ascendió a los cielos. Entonces, ahora estamos, el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza y cabeza de la Iglesia, y tenemos que actuar de tal manera que sea lo más semejante a quien es Él. ¿Sí? Bueno, el viernes, el jueves, el día que hacemos el estudio, pues hablábamos, de el ser confortados, y desarrollábamos ahí, pues esta situación de ser confortados. El Señor nos conforta, el Señor nos consuela, el Señor nos descansa, tiene que ver todo prácticamente con lo mismo. Pero yo quería repetir algo acerca de las sendas antiguas, porque aquí en cada frase, en cada palabra, hay muchas cosas que podemos aprender de una sola palabra. Y me atrevería a decir aún menos de una palabra. ¿Por qué? Lo sabemos. ¿Por qué? Lo sé, porque Jesús dijo que no se iba a quitar ni una tilde ni una coma. O sea, una coma y una tilde también son necesarias. O sea, la palabra es tremendo, la Escritura, ¿sí? Vamos a hablar de esto. Vamos a ir al profeta Jeremías, y en el capítulo 6, donde encontramos versículo 16. Yo no sé si os acordáis que os dije leeros el principio del capítulo, o todo el capítulo, para que entendamos mejor esta porción. Una porción de la Biblia sacada de contexto no está, al final no es bueno, a no ser que expliquemos el cómo aplicarla, ¿vale? En el momento en el que estamos, en nuestro tiempo. Pero en el 16 dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad.
Preguntad por las sendas antiguas, dice, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esta fue la respuesta de estas personas. Y decíamos que el no andaremos, y más adelante que dice no escucharemos, es una clara señal de una rebeldía. Eso es rebeldía contra Dios. Y rebelarse contra Dios es muy peligroso. Y más si eres creyente. Dice, bueno, yo no me rebelo contra Dios, pero me rebelo contra el liderazgo. Ten en cuenta que es lo mismo. Es lo mismo, porque el liderazgo cristiano, los pastores, los maestros, los ancianos, si te rebelas contra ellos, te estás rebelando contra Dios mismo, porque Dios ha sido el que los ha puesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero no es el tema que nos trata, la rebelión, sino nos trata las sendas antiguas, que decíamos de ellas. ¿Qué es esto de las sendas antiguas? Que hay que mirar de cómo empezó la obra y nos hemos desviado y tenemos que empezar a hacer cuando al principio cómo hacíamos las cosas. No habla de eso, habla de mucho más atrás. Y tiene que ver con que el pueblo, o la iglesia en este caso, se puede haber desviado o tomando otros caminos. Entonces viene la palabra del Señor para corregirnos y encaminarnos otra vez y nos dice, párate en el camino. Mira por dónde estás andando. El camino representa por dónde andas espiritualmente. Dice, piensa las sendas antiguas. Si nosotros como obra dijéramos, bueno, pues es que se ha perdido esto y aquello. Bueno, hay cosas que se hicieron en el momento y para la generación en la que se estaba tratando con ella. Pero las cosas que se dijeron y se hicieron eran de parte de Dios. A veces con un espíritu un poco agresivo, porque éramos muy maduros, pero el deseo era de ayudar. Pero la obra ha crecido. Y cuando crece una obra, yo no me quiero referir nunca a que hay más personas, que también. Pero cuando una obra crece, la obra de Dios es que creamos en el Señor Jesucristo. Esa es la obra, ¿vale? Cuando una obra crece, tiene que ver con que crecen los cristianos que están allí. O los creyentes que se han conformado con la salvación, empiezan a caminar, a dar su vida, a negarse, a tener una vida muy semejante a la de Cristo. Y estos son los seguidores, los discípulos, los cristianos. ¿Sí? ¿Ves? Dice, parece un poco que no tiene sentido dividir al creyente y luego decir que hay un paso más, que son los cristianos, porque normalmente nosotros nos denominamos que somos cristianos, sí, seguidores de Cristo, pero bíblicamente hay este punto. ¿Has creído en el Señor? ¿Has nacido de nuevo? El Señor te promete que tendrás salvación. Pero hay algo más. Hay algo más, y es la obra que te ha llamado a hacer. Esa obra compone muchas cosas. Y compone negación. Compone una transformación en el carácter. Y eso es por lo primero que empieza una persona, a ser transformado en su carácter natural. Y luego el Señor continúa y te da un carácter que tiene que ver con misericordia, que tiene que ver con el amor de Dios, que tiene que ver con la paciencia, que tiene que ver con la benignidad, que tiene que ver con la bondad, con el saber dirigirse a las personas, con el saber decir, oye, tú estás haciendo mal esto, pero en su mente tiene que pensar de que ten cuidado cómo lo dices, porque puedes que tú te pase lo mismo. Eso está escrito, con un espíritu de mansedumbre, porque puede que te pueda pasar a ti. Entonces, si no estás preparado para eso, no lo hagas, porque sufrirá un daño esta persona. Quiero decir que las sendas
el camino de Dios es muy antiguo. Y ahora voy a explicar por qué. Muy antiguo, más antiguo que el comienzo de una obra de cómo se hizo. Muchísimo más. El comienzo, la senda antigua y antigua, tiene que ver con Génesis. Ahí comienza la senda. La senda de la que está hablando aquí Jeremías es la misma senda que habló Dios a Adán y a Eva. Tenemos que leerlo y veremos que si nos salimos de ahí y que el pueblo de Israel se salía de ahí, si la iglesia de hoy se sale de ahí, va a tener que ser reconvenida, va a tener que ser amonestada, va a tener que ser exhortada. Porque te has ido a otro camino. Porque la generación cristiana o creyente de este tiempo se van a caminos modernos. ¿Sí? ¿Modernos? Yo no he leído eso nunca en la Biblia. Las cosas de Dios no son ni modernas ni antiguas, son eternas. Pero las generaciones cogen caminos modernos, el ser espiritual, como conlleva un trato de Dios, una transformación de Dios, se van un pasito a un lado del camino y se vuelven humanistas. No vale. ¿Dónde está la gloria en un humanista? ¿Para él? ¿Es una obra para la eternidad? No lo es. ¿Ves? Entonces, tengo un par de versículos más en el libro de Deuteronomio también y en el libro de Job. Pero, ¿dónde comenzó la senda a seguir? Esta sería una de las primeras preguntas acerca de esta meditación en la palabra de Dios. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comienza? Tenemos que ir al primer libro, a Génesis, ¿sí? En el capítulo 2 y en el versículo 16 y versículo 17. Empezamos a desarrollar esto. En el capítulo 2, en el 4, hay un título que no tiene que ver nada con la escritura original, que dice que el hombre en el huerto del Edén. Es una indicación para que lo que empecemos a leer sepamos más o menos que lo que vamos a leer tiene que ver con el hombre en el huerto del Edén. Y vamos a leerlo. Entonces empieza así, pero llega el versículo 16, si conocéis el tema, dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más, 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dice, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Aquí lo que nos encontramos es que empieza el camino de Dios para el hombre. La fidelidad y la obediencia es la senda antigua. Fidelidad y obediencia. Y aquí fracasó nuestros primeros padres. Porque no hubo fidelidad a la palabra ni obediencia al mandamiento. Pues de aquí comienza la senda que hay que seguir. ¿Esta senda la Iglesia tiene que dejar de seguirla? O sea, ¿la Iglesia de hoy tiene que dejar de seguir siendo fiel y obediente? ¿Qué pensáis? Que no. Pues si para Jeremías era senda antigua porque ya habían pasado tiempo, para nosotros ha pasado mucho más. Pero está igual de viva, vamos a decir, el camino, la instrucción es la misma, está vigente, porque la palabra de Dios dice que es eterna. ¿Por qué lo sabemos que es eterna? Porque está escrito. Está escrito que dice que todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Te lo crees? Pues es la misma senda. Nosotros debemos de seguir la misma senda.
La podemos llamar antigua. Jeremías llamó antigua porque estaba queriéndole que recordara al pueblo de que muchos profetas que les habían antecedido, los antecesores de ellos, y muchos hombres de Dios habían seguido esa senda. Pues después de Jeremías ha habido muchos más hombres, ¿verdad?, que han seguido esa senda. ¿Qué diremos de los que nos precedieron? Que andaban en la senda de Dios, que andaban en el camino, que hicieron un camino de iglesia moderna y humanista, que es un camino ancho, pero que no lleva a la salvación. No podemos. Por eso la senda de Dios tiene que estar a día de hoy activa, presente, está vigente. Y todo aquel que ha creído y se sale de la senda se encontrará con Dios. Pero tampoco va a querer. Pero eso ya son cosas que va a tener que debatir con el Señor personalmente. ¿Vale? Bueno. Dice que solo había un mandamiento, no mandó más. Lo que tenemos escrito aquí es que no mandó más, no comerás de esto. Fácil de recordar, le dio 13 capítulos a recordar, tenéis que recordar estos 13 capítulos. 1. Y prefirieron escuchar, ¿verdad?, al diablo que a Dios. Le dieron más importancia. Hizo un trabajo en ellos que al final lo que hicieron fue creer más. No fueron fieles. ¿O fueron fieles? No fueron fieles a la palabra de Dios. Este era el camino que había que seguir, ¿sí? Pues ahí encontramos, para no extendernos mucho y poder seguir un poquillo más adelante, encontramos la senda que tiene que el hombre acabar, y el hombre tiene que acabar, el hombre creyente tiene que acabar caminando en esta senda, en el camino de Dios. Fidelidad y obediencia por la fe. ¿Sí? Vale. Nos surge otra pregunta o otro pensamiento. ¿Quiénes le siguieron? ¿Dónde comenzó la senda y quiénes siguieron esta senda? Creo que he dicho algo un poquito. Muchas personas siguieron esta senda. Hubo personas que siguieron la senda y se desviaron. ¿También es verdad esto? Sí. Entonces hay que forzar, en el sentido de que el hombre tiene que morir a sus deseos, tiene que morir a su yo, si quiere vivir en el camino de Dios. Si quieres ser fiel a Dios, tienes que negarte a ti mismo. Porque el yo, el para mí, el egoísmo es pecado. Es desobediencia a Dios. Y eso nos trae confusión y desvío. Entonces la fidelidad no es algo que digas, esto lo cumplo yo sin problemas. No es tan fácil. Es fácil si estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Ya está. Quería hablarlos acerca de una palabra que no hemos tocado, pero tiene que ver con todo esto. Vamos a ir al libro de Job. El libro de Job, capítulo 8. Digo, no lo encontraba, a mí me lo han quitado. Si encontráis Salmos, está un poquito, el anterior es Job. En el capítulo 8 de este libro de Job, un libro muy, muy antiguo, en el versículo 7, 8 y 9 dice,
y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte, dice, para inquirir a los padres de ella, de estas generaciones. Dice, pues nosotros somos de ayer mismo, somos jóvenes, somos de ayer mismo, y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver, porque aquí le que dice, pregunta. Un cristiano necesita una cobertura y el Espíritu Santo nos ha proporcionado esa cobertura. Y la cobertura es la Iglesia, el conjunto de los hermanos. Pero no solo eso, la cobertura está en el liderazgo. Dice, pregunta a tus padres. Le dijo, pregúntales por esa senda, pregúntales. Aquí tenemos una cierta situación donde sería bueno aclararla. Este hombre, que se llamaba Bildad, acertó en la doctrina totalmente. Lo que ha dicho es correctamente bíblico. Pero lo que no acertó fue en la aplicación a Job. Él le decía estas cosas porque él creía que había pecado, que había hecho algo mal, Job, y por eso le pasó lo que le pasó. Pero si conocéis un poco la historia de Job, no va por ahí. Pero este hombre acertó en la doctrina y le dijo, mira Job, esto y esto y esto, perfecto. Pero no lo aplicó bien a Job, porque Job no estaba en esa situación. Es algo a tener en cuenta, ¿vale? Cuando leamos el libro de Job. Pero aquí lo que habla dice que inquirir. Esta palabra la usamos en nuestro día a día. Es una palabra que no se suele usar mucho, pero está aquí y necesitamos saber, para tener una buena comprensión, de qué va, ¿no? ¿Qué significa inquirir? Bueno, inquirir tiene que ver con comprobar lo que averiguaron sus padres. Dice, pregúntales. Verás que lo que yo te digo, le decía este hombre a Job, es verdad, pregúntale a tus padres, a las generaciones pasadas, y ya verás que lo que te digo es real. ¿Ves? La doctrina era buena. Pero tiene que ver con, dice, comprueba. Cuando nosotros inquirimos en las Escrituras, lo que vamos a hacer no es buscarle el fallo. Inquirir tiene que ver con profundizar, con un estudio profundo. Por ejemplo, tiene que ver con indagar. Esto se usa un poquito más, indagar. Tiene que ver con investigar, ¿sí? Esto lo usamos más. Tiene que ver con buscar cuidadosamente la voluntad o la presencia de Dios, buscando una comprensión más profunda y una conexión íntima. ¿Cómo conseguimos una conexión íntima con Dios? ¿Cómo buscamos una comprensión superficial? No, profunda. Porque el yo se manifiesta. ¿Solo en mí? En todos. Y necesito una comprensión profunda. Y la encuentro en inquirir en las Escrituras. Y ahí veré que lo que se me dice a veces es verdad, tiene una razón, tiene un camino a seguir, tiene una verdad. ¿Sí? Pues esto es lo que le decía a este hombre, a Job. Esto es lo que Dios nos quiere hablar hoy, que la senda, el camino, necesita una investigación, necesita una preocupación, necesita no ser superficiales, paso el día más o menos, no. Necesitamos, un creyente, un cristiano necesita conocer la doctrina bíblica y eso cuesta tiempo, ¿sí o no? Cuesta tiempo de años bien aprovechados.
Y entonces sí que entonces veremos que las verdades de Dios cobran más verdad, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir al Salmo 27, el siguiente libro. Este Salmo 27, versículo 3 y 4. De estos versículos tenemos una canción. Yo no sé si luego surgirá la canción o no surgirá, pero tenemos una canción que dice: aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dirá mi corazón? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, dice, yo estaré confiado. Dice, una cosa he demandado a mi Señor, esta buscaré. Dice que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, y vuelve a decir, y para inquirir en su templo. No para investigar cómo se construyó el templo de Jerusalén, no habla de esa investigación, habla del lugar donde Dios está, y la iglesia es donde Dios está, y tu cuerpo, si eres cristiano, es donde Dios habita. Inquiere, investiga, estudia, quédate bien con la doctrina y aplícala en tu vida. Porque puede ocurrir lo siguiente: unos desconocen la Escritura, pero otros conocen la Escritura pero no la ponen en práctica. ¿Qué es peor? Para mí las dos. Las dos. Porque conocer y no hacer, y no conocer por pereza, la pereza es un pecado, para el cristiano. Es un pecado. El ser perezoso, por algo es algo espiritual, es un pecado, es algo espiritual. Cuando un creyente es perezoso y empieza a emperezarse con las cosas espirituales y acaba emperezándose con las cosas materiales. Y acaba que no sabemos qué se puede hacer ya con él. A veces es así, ¿verdad? Por su pereza. Y eso es, vuelvo a repetir, es un pecado. ¿Sí? Pero aquí dice, quiero inquirir, quiero estar en el lugar donde tengo que estar. Quiero conocer de verdad la Escritura, quiero comprenderla. No quiero ser uno que ande superficialmente por las cosas espirituales. Quiero profundidad, profundidad, profundidad. Dice, bueno, es que yo tampoco quiero ser un maestro. Digo, si es que no, esta no va por ahí. Va porque cada creyente necesita ser profundo en la Escritura, investigar bien en la Escritura. Porque vamos a tener en este tiempo adelante, por como vemos cómo van las generaciones, conocer muy bien la Escritura y tener una profundidad de la verdad. Porque no vamos a saber muy bien cómo ayudar a las personas. Porque el diablo, una de las cosas que hace es atacar o engañarte de tal manera que te roba el discernimiento. Y cuando te roba el discernimiento como creyente, es muy peligroso, porque ya no sabes distinguir si esto está bien o si esto está mal. Y hay cosas tan parecidas que son del diablo mismo. Y va a decir, pues parece de Dios. ¿Ves? Esto tiene que estar al día. O necesitamos que esto esté al día, ¿vale? Este es el Salmo. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿vale? Si seguimos algún detalle más, dice, buscar conocimiento espiritual con todo detalle. Es que eso, que no tengo tiempo. Es que estoy todo el día trabajando. Es que luego tengo que ir allí. Es que luego tengo que ir allá. Pues te convertirás en estos que van en una lancha rápida sobre el mar. ¿Ves? Que toca la superficie, pero el Señor nos dice, no, bucea. Para el barquito, donde vas tan rápido y tan en la superficie, para tu barco, échate al mar y profundiza,
y mira lo que hay debajo de ti. Y cuando descubrimos esas verdades, eso nos fortalece, nos da fuerza, nos da entendimiento. Y en la debilidad somos fuertes, ¿sí? Buscar conocimiento espiritual con detalle, no superficialmente, sino profundo y verdadero. Ahora, preguntar por qué camino. Eso está en el mismo versículo, decía, preguntar. Hemos leído aquí también en Job, pregunta. ¿Qué cosa? Porque el que quiere saber y no pregunta se queda ignorante. Entonces hay que preguntar. Preguntar por el camino. Preguntarme qué tipo de vida cristiana llevo. ¿Qué tipo? ¿Cuál es el tipo? ¿Hay varios tipos? Voy a buscar a ver si hay algún tipo que me convenga. Esto no es una boutique que entras y dices, a ver qué traje me compro. El que mejor me sienta, el color que queda bien. No va por ahí. Las cosas de Dios no son de ese tipo. ¿Qué clase de vida llevo? Preguntar por qué camino caminaban los que me precedieron, hombres y mujeres fieles a Dios. Conocemos hombres que me han precedido y mujeres que nos han precedido, que realmente le veías fidelidad a Dios. ¿Recordáis alguna así de pronto? ¿Sí? ¿No? Pues mal asunto, si no recordamos a nadie. Bueno, hombres y mujeres fieles a Dios, inquebrantables, esforzados, seguidores de Dios y de Cristo. Fíjate, inquebrantables y esforzados. Estos son a los que hay que preguntar. Por eso muchas veces dice, ¿quieres un consejo? No vayas a pedir consejo a uno que no tiene consejo para darte. Pregunta a una persona fiel de Dios. Pregunta a una persona esforzada. Pregunta a una persona inquebrantable. ¿Y todo eso cómo se consigue? Pues rindiendo, entregando nuestras vidas a Cristo. Mira, todo esto que hablamos tiene una recompensa. Y la recompensa está en la eternidad. Allí hay una recompensa. Y como creyentes no pensamos mucho, y a veces nada, en la recompensa que hay para este, me iba a decir tipo de cristiano, para estos cristianos inquebrantables, fieles a Cristo, ¿sí? Y tiene que ver con coronas de justicia, tiene que ver con gobernar con Cristo, tiene que ver con estar en la cena del Cordero. Esas son las recompensas, dice. Yo prefiero estar más en la carne aquí en la tierra, y si el Señor me ha prometido que me voy a salvar, pues hasta ahí voy a llegar. ¿Vale? Es un poco egoísta, porque si no das lo que Dios te ha dado y escondes el talento que tienes y no se lo das a nadie, no creo que Dios se agrade mucho de esa situación. Entonces es una decisión que tomamos tú y yo. ¿Qué decisión es la que yo tomo o estoy tomando? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Soy inquebrantable? ¿Busco ser inquebrantable? ¿Busco ser fiel, obediente a Dios? Dice, no, es que a mí me cuesta obedecer a las personas. Bien, ¿sabes por qué? Porque no tienes ni idea de obedecer a Dios. Porque si obedeces a Dios, reconocerás que lo que te dicen, no todas las personas, pero sí quien puede decir algo, tiene su razón. O sea, lo primero, a Dios. Dice, es que ser humilde no va conmigo. ¿Cómo puedo ser humilde? Pues primeramente,
ser humilde y humillarte y humillarnos delante de Dios. Dice, no, pero es que yo quiero servir, pero es que esto es un conflicto en mi vida cuando quiero servir y ayudar. Bien, pues si de verdad queremos servir a Dios, o nos humillamos o Él va a buscar una manera de humillarte, de enseñarte lo que es humildad, porque si no, no te puede usar, no nos puede usar. Es imposible, porque el Señor mandaría a alguien que es contrario a su carácter. ¿Cómo va? Dios no hace eso. Dios lo que quiere es que seamos humildes y mansos de corazón, aprendiendo de Él, ser fieles. Yo ante tiempo escuchaba mucho este asunto, ser fieles. Y la verdad que la fidelidad se veía y se demostraba en las cosas materiales. Cualquier cosa, no se dejaba pasar cualquier cosa, no, que lo coja otro o que limpie otro. Había una fidelidad y era una muestra de lo que había en el corazón. Y en esa fuimos creciendo y queriendo que las generaciones siguientes, ¿verdad?, pudieran preguntar y se le pudiera decir, mira, la senda del Señor es fidelidad y es obediencia por medio de la fe, impulsados por la fe. La fe nos impulsa a ser obedientes, no podemos obedecer solamente por nuestras fuerzas, nos agotamos. Queremos hacer las cosas bien, nos agotamos, porque necesitamos el poder y la fuerza y la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. ¿Dónde, cuándo y a quiénes se les reveló la senda o el buen camino a seguir? Hemos dicho que a muchos, a nosotros también. A la Iglesia, a los redimidos también se nos ha revelado cuál es el camino. De hecho, hoy estamos hablando de esa situación, de esa senda. La fidelidad es la que nos mantiene en el camino, en el buen camino que es la senda de Dios. ¿Sí? Bueno, ya habíamos leído Génesis. Si vamos más adelante y queremos pasar un poco por la historia bíblica, nos vamos a encontrar mucha gente. Pero yo quería hablaros de una generación donde tomó una línea, tomó la senda de nuevo del camino de Dios. Porque por el hecho de que Adán y Eva rompieron, ¿verdad?, por falta de fidelidad, por falta de obediencia, se salieron de la senda que Dios les indicó, se interrumpió para la humanidad. Ya no había comunicación con Dios. Pero hay una generación en la que, yo no sé si habéis oído de esto, que un hombre que se llamaba Enós, no Enoc, Enós, en ese terminado, dice que a partir de ahí, dice que se empezó una vez más a invocar el nombre del Señor. Y empezó otra vez una línea. Esa línea de generación llega hasta Jesús. Esa línea de generación de Enós era el hijo del tercer hijo de Adán y de Eva, de Set. Caín, ya sabemos, mató a Abel. Pero Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. Y el hijo de Set fue Enós. Y tuvo una línea de generación como la tuvo Caín. Totalmente diferente el fruto de estas dos líneas de generación. Pero la línea de Enós dice que llegó un momento en que se invocaba abiertamente, reuniéndose, invocando con palabras a Dios. Y ahí empezó otra vez el fervor. Ahí empezó. Esta línea, como dije, llega Set, Enós, saltamos Noé,
Noé era de la línea de Enos. Se sabe por los años de vida que tuvieron. Dice, bueno, pues estarían ayudándole a su familia, ¿no?, a hacer el arca, no sabemos. Pero si estaban vivos, también se les llevó. Salvos, sí, porque Matusalén fue un hombre piadoso. Bueno, no podemos extendernos mucho en esto porque nos perderíamos en la mente, ¿no? Pero bueno, quiero decir que llega hasta Abraham, de Abraham a Isaac, el hijo de la promesa, y de Isaac es la línea de descendencia de Jesús. Y dice que toda esa línea, comenzó con este hombre que abiertamente empezaron a proclamar y a clamar el nombre de Dios, para ayuda, para guía, para tener paz, para ser hombres de Dios, hombres de fruto en esta tierra. Esto parece como tal, pero si te centras e inquires en la Biblia, darás con todo esto y verás la importancia que tiene de ser una persona que profundiza y no ser una persona o un creyente que es superficialmente. Daros cuenta que estos hombres tenían su descendencia, como la tenemos nosotros. Toda la humanidad actual, toda, desde Noé hasta nuestros días, son de la línea de sus 3 hijos. Porque la humanidad, ¿qué pasó? Desapareció. Pero no era de la descendencia de Enos. La humanidad desapareció, pero por medio de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzó toda la civilización hasta los días de hoy. Los que somos del occidente pertenecemos a uno de los hijos, a una descendencia. Bueno, para mí es interesante. Pero lo que yo quiero quedarme es que hay una senda que muchos, muchos hombres y mujeres siguieron, como Ruth, como Noemí. Como muchas personas siguieron esta línea. ¿Por qué? Porque era la línea de la fidelidad y la línea de la obediencia. Y prosperaron. Sus vidas prosperaron y dieron muchísimo fruto. Bueno, estos hombres son los que siguieron. Bueno, yo he apuntado ahí a Caín por hacer esa distinción de líneas de generaciones y demás, pero bueno, ahí vamos a dejarlo y me gustaría hacer, ya es tarde, vamos a leer solo 2 versículos. Hemos dicho que de la línea de este hombre de Enos, acerca del clamó al nombre del Señor, estaba Abraham y estaba Isaac. Vamos a leer el Génesis capítulo 12, versículo 8. No hemos llegado a la iglesia, pero podía ser para otro día. 12:8. Ahí vemos que esto siguió por esta línea. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, dice, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Este fue Abraham. Lo hizo lo mismo que, si leemos más adelante, este es 12:8, creo que era en el 24, pero no, sí, 26, 25, de Génesis. Hijo de Abraham, de la misma línea, Isaac, y dice en este versículo, y edificó allí un altar e invocó
el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos, no. 25, no. Y plantó, no. Ah, sí, perdón, es que me lo he saltado. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y abrieron allí, dice que los siervos de Isaac, un pozo. ¿Ves? Esto es importante porque nos ayuda a mirar atrás. Si hubiera que preguntar, no vamos a poder preguntar ni a Isaac ni a estos hombres que fueron de la antigüedad, pero tenemos personas que nos han antecedido, que si tenemos alguna pregunta, ellos son los que las van a contestar, porque somos anteriores a otra generación. Dice, nosotros somos de ayer, somos jóvenes, acabamos de empezar, necesitamos que los padres espirituales de la fe nos cuenten, nos digan, y nos van a decir todos lo mismo si son verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios. Nos van a decir que la senda que tienes que seguir es una senda de fidelidad y de obediencia. Fidelidad y obediencia, esta es la senda antigua del que hablaba Jeremías. ¿Sí? Pues yo creo que hasta aquí. La verdad que hoy ha sido un poquillo más largo que otros días, pero que el Señor tiene planes para nosotros, tiene instrucción para nosotros, tiene alimento para nosotros. No seamos estos, ¿verdad? Que por pereza, no lo sé por qué a veces, somos que no profundizamos en la Escritura y no nos enteramos de las cosas. A veces tomamos una costumbre muy mala, dice, no, yo voy a la iglesia y lo que diga el pastor. Digo, ten cuidado. Porque puede haber un peligro ahí. No hay que rebatirle, pero hay pastores de muchas clases. Y grupos que solo tienen el nombre de cristianos. Yo no digo que esta sea la iglesia perfecta, ni mucho menos. Pero por los tiempos que vienen y que ya están y que ya hace tiempo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que escudriñar. Dice, los de Berea. Dice que cuando hablaban en la sinagoga, se iban a casa y ¿qué hacían? Miraban y comprobaban a ver si lo que había dicho era verdad. No por sospecha, sino porque querían saber la verdad. Entonces, bueno, pues hasta aquí. Todo lo que nos ha movido el Señor, que no se nos olvide y que podamos ser, pues bueno, esa figura de fe, de fidelidad y de obediencia. Eso ayuda mucho a las personas. ¿Sí? Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy